La dactiloscopía, el campo que transformó el estudio del crimen. Hasta hace no tanto nos parecía que solo podía pasar en las películas de ciencia ficción, que son fruto de la mente imaginativa de un guionista, pero lo cierto es que poner el dedo sobre un lector de huellas dactilares como una forma de identificación se ha convertido en un gesto tan cotidiano que lo utilizamos hasta para marcar la asistencia en la oficina o desbloquear el smartphone. Incluso se está estudiando para la identificación de pacientes en hospitales como un método de pago en tiendas y hoteles, por ejemplo. Esas peculiares marcas en las yemas de nuestros dedos, al igual que en las palmas de las manos y en la planta de los pies, son como el código de barras con el cual la naturaleza nos distingue, porque no hay dos iguales. Es imposible determinar cuándo nos dimos cuenta de la singularidad de nuestras huellas dactilares. De ahí que la dactiloscopía, que es una palabra que deriva de los griegos dáctilos, que son dedos, y escopein, examen, sea uno de los procedimientos más fiables para la identificación del ser humano, algo indispensable en determinados ámbitos de nuestra vida, especialmente en la esfera criminológica. La necesidad de diferenciarse. Hay una necesidad para identificarnos, es decir, diferenciarnos los unos de los otros. Es tan remota como la historia del hombre. Las tribus primitivas empleaban nombres u otros datos como el lugar de nacimiento, el oficio, los rasgos congénitos o de conducta para tal fin. Es imposible determinar cuándo nos dimos cuenta por primera vez de la singularidad de nuestras huellas dactilares. Estas se han encontrado en crestas de fricción, los montículos en la piel, la yema de los dedos, en materiales de construcción del Neolítico, aunque existe la posibilidad de que tuvieran una intención decorativa. La cultura china es la primera que sabemos que utilizó impresiones de crestas de fricción como un método para identificar a las personas. Tras la invención del papel, hacia el año 105 después de Cristo, se convirtió en una práctica habitual estampar los documentos oficiales y contratos y testamentos con una marca del dedo o la palma de la mano bañada en tinta. Probablemente por la expansión del comercio, otras regiones asiáticas adoptaron esta costumbre. En Japón, por ejemplo, se promulga una ley en el año 700 después de Cristo, según la cual los maridos que eran analfabetos y que quisieran divorciarse podían contratar a otro hombre para que redacten el documento y después firmarlo con su índice. La ciencia estudia las huellas del estudio científico de las huellas dactilares. Sin embargo, no despegó hasta la Edad Moderna, concretamente hasta el siglo XVII, cuando gracias a la invención del microscopio, el anatomista Marcello pudo observar con precisión las diferentes formas de las líneas de las yemas de los dedos y postuló que quizás su función era para un mejor agarre de los objetos. A pesar de la trascendencia de sus investigaciones, es a Jan Evangelista Purkin a quien se le considera como el padre de la dactiloscopía. Por 1823, este anatomista checo publica un comentario del examen fisiológico del órgano de la vista y del sistema cutáneo. Fue una tesis en la que describió los grandes surcos de las manos y las clasificó las huellas dactilares en 9 categorías. Gracias a su colección de dibujos, se observó que las huellas permanecían inalteradas pese al tiempo. Este primer sistema dactiloscópico pasó sin pena ni gloria entre sus contemporáneos, y no fue hasta unas décadas más tarde cuando se empezó a aplicar en el campo de la criminalística. William James Herschel fue un oficial del Imperio Británico, encargado de administrar el distrito de Hoi, en Bengala, India, que prosiguió con la costumbre oriental de estampar la yema del dedo en los documentos contractuales. Gracias a su extensa colección de dibujos, y no solo se observó que las huellas dactilares de cada persona eran únicas, sino que también permanecían inalteradas, pese al paso del tiempo. En 1877 se propuso aplicar este método para la identificación de los reclusos en instituciones penales del territorio, pero no tuvo éxito. Henry Folds intentó que los funcionarios de Scotland Yard emplearan la dactiloscopía para la identificación de criminales. Tras una intensa tarea de recopilación de impresionantes tanto de como monos como de personas, en el año 80 el científico publicó un artículo en la revista Nature hablando del valor del patrón de las crestas, único para cada individuo y especialmente su uso como evidencia. Por eso está considerado como el padre de la dactiloscopía en las investigaciones criminalísticas. Orgulloso de sus hallazgos, él envió una carta al famoso naturalista Charles Darwin, quien se negó a la idea, pero le propuso trabajar con su primo. El primo de Darwin registra en tarjetas las medidas de un buen número de voluntarios acompañándolas en la impresión de los dedos y descubre, por ejemplo, que las crestas de fricción no cambian en ningún momento de la vida, a no ser que haya tenido una lesión, una quemadura severa que afectaba a la dermis.
En Huellas dactilares, que fue un libro en el año del 82, el primer libro sobre la materia de Galton, habló de la existencia de un patrón de estos dibujos de las falanges digitales que describió y clasificó en 41 categorías. ¿Y qué hay de la resolución de crímenes? La aplicación de esta práctica en los ensayos de Hercher, Force y Galton se debe a Jan Bošević, de origen croata, pero establecido con una familia argentina. ¿Y por qué digo argentina? Porque es un dato muy interesante. En 1888 ingresó a la policía de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. El antropólogo entonces comienza a registrar las huellas dactilares de presos en fichas policiales y este diseña su propio sistema de clasificación, que se redujo a 4 tipos fundamentales, en función de la disposición de estas marcas. Argentina fue el primer país en apoyarse en las huellas dactilares como un método de identificación. En el año del 92, su método sirve para resolver por primera vez en la historia un homicidio, mediante evidencia de huellas dactilares, en la escena del crimen. Los hijos de una mujer llamada Francisca Rojas habían sido asesinados y ella misma había señalado como un responsable o un posible responsable al que había rechazado para su marido. Los agentes de la policía no logran arrancarle una confesión al sospechoso a pesar de haberlo sometido a diversas torturas, así que se pusieron a investigar a fondo y encontraron una huella ensangrentada en la puerta. Al cotejarla y compararla, descubrieron que la asesina no era otra que la madre, que ante la evidencia acabó confesando. Es entonces que el jefe de la policía no tarda en adoptar oficialmente el sistema dactiloscópico argentino, como posteriormente se conocería, lo que se convertiría a Argentina en el primer país en depender únicamente de huellas dactilares como un método de identificación. Esto a manera introductoria de lo que es la dactiloscopía para conocer su evolución, su historia y los datos importantes. ¿Qué país fue el primero que lo aplicó para la resolución de crímenes y su importancia para la criminalística? Explicar la razón por la cual la dactiloscopía forense es el método más usado y es el más certero para poder identificar sujetos en una escena criminal. Pero nos preguntamos por qué. ¿Qué hace este método tan certero y tan usado en la actualidad? Y esto se debe a un principio, el principio de identidad. ¿Pero en qué consiste? Pues ahora yo les voy a pasar a explicar. Bien, el principio de identidad va a contener 3 criterios. El primero es el de variabilidad, que nos va a decir que ninguna huella es igual a otra. O sea, que ningún ser humano va a tener la misma huella dactilar que otro ser humano en cualquier parte del mundo. Va a existir casos en que quizá la huella se pueda parecer, pero todas las huellas tienen una característica en específico que la va a diferenciar y va a permitir individualizar ahí con las otras huellas. Por eso llegamos al punto de partida, y es que ninguna huella es igual o idéntica a otra. El segundo criterio es el criterio de perennidad. ¿Y en qué consiste este criterio? Pues nos va a decir que la huella dactilar no va a cambiar durante todo el recorrido de la vida de ese ser humano. O sea, con la huella que naces es con la huella que mueres y no se va a cambiar. Pero, ¿y cuándo surge esta huella? Pues esta huella surge en el 6º mes de gestación y se va a quedar hasta después aún de la muerte. El tercer criterio, y también es uno de los importantísimos, es el de inmutabilidad. ¿Y de qué nos va a tratar este principio? Pues bueno, justo como les comentaba al inicio, las huellas dactilares no son iguales a otras, ¿verdad? Principio y criterio de variabilidad. No van a poder cambiar, criterio de perennidad. Y en este criterio de inmutabilidad se van a juntar todos. ¿Por qué? Porque desde que naces, ya que no vas a poder cambiar tu huella, esta va a tener características específicas que van a permanecer intactas, por lo cual nunca va a poder mutar o cambiar la forma de la huella dactilar desde que naces hasta que mueres. Ya en este punto, después de haber conocido en qué consiste, cómo evoluciona, de qué trata la dactiloscopía forense y además, como les expliqué, la razón por la cual es el método más usado y sobre todo el más certero al momento de identificar a los sujetos en una escena criminal, vamos a saber qué tipos de huellas dactilares podemos obtener. Dentro de ellas vamos a tener primero a las semivisibles,
que son aquellas cuando el dedo entra en contacto con algún material blando o sensible que pueda permitir dejar rastro de la huella. Por ejemplo, en el jabón, en la plastilina o en la cera. Perfecto. Hemos llegado al segundo tipo de huella dactilar que podemos obtener por medio de la dactiloscopía forense. ¿Y a cuál nos referimos? Estamos hablando de las huellas latentes. ¿Pero en qué consisten? Bien, estas huellas son provocadas por el sudor del cuerpo humano que se encuentra en nuestros dedos. Y cuando ese dedo tiene contacto con alguna superficie, va a quedar impregnada nuestra huella. Un ejemplo, cuando cogemos un vaso o una copa de cristal, se va a ver muy fácilmente cómo queda nuestra huella impregnada. Otro caso muy común y más cotidiano es cuando cogemos nuestro celular y dejamos por toda la pantalla nuestra huella. Pero esta huella latente va a tener ciertos requisitos en su condición para que perdure en el tiempo, porque también es la que más fácil puede desaparecer. ¿Y cuáles son estos criterios para que pueda perdurar más en el tiempo? Bien, ahí nos referimos a, primero, el tipo de superficie donde quede impregnada. Segundo, que esta superficie donde haya quedado impregnada quede más pura y no tenga contacto con otros sujetos. Tercero, los aspectos climatológicos o naturales a su alrededor que puedan hacer que varíe. Y cuarto, la intensidad o la fuerza con la cual se ha realizado la presión y la claridad que tenga esta huella. Bien, hasta este punto hemos avanzado y conocido mucho sobre la dactiloscopía forense, pero al igual creo que van surgiendo muchas dudas y consultas para poder conocer bien este tema. Ahora, yo les voy a dar 3 datos importantes que quizá nos van a ayudar a aclarar el panorama y a entender la profundidad de este método. Pues bien, el primero es si es fácil o al contrario es difícil impregnar tu huella dactilar. Pues bien, como les comenté, en la huella dactilar semivisible o también en la latente depende mucho del contacto y la superficie donde lo vayas a realizar. Entonces, si la superficie donde tú impregnas tu huella tiene estas características que pueden ser lisa, semilisa o rugosa, pues va a ser muy fácil poder impregnar o dejar tu huella dactilar. El segundo caso es, ¿qué pasa si yo cogí un objeto o encuentro un objeto y quisiera saber cuál es la huella o si se ha dejado una huella, pero yo no veo nada, como quizá al coger un libro y no se pueda observar muy fácilmente o no es visible a simple vista para los ojos humanos? Pues con métodos más profesionales que ya vamos a ver más adelante, sí se puede obtener la huella dactilar dejada al momento de sujetar ese objeto. Entonces sí es posible que a pesar que no veamos en algunos objetos la huella dactilar, sí se encuentre una huella dactilar dejada. Y tercero, ¿qué pasa si de la huella que encontré solo está la mitad o una parte, no está completa? Pues bien, para poder hacer el análisis comparativo e identificar a quién le pertenece esa huella, no es necesario obtener toda la huella en su totalidad. Con una parte ya sirve para poder realizar este análisis comparativo. Con esto espero poder haberles ayudado un poco más y aclarar el tema y poder continuar conociendo sobre la dactiloscopía forense. Los métodos de la dactiloscopía. Todos los métodos tienen el mismo fin, hacer visible, claramente visible, una huella dactilar. Más bien se podría decir que el método es el rocío. Siempre se rocía algún material sobre donde se sospecha que están las huellas. Así tenemos el polvo de grafito de distintos colores. Tenemos que es el método más común y que se aplica con una brocha de fiberglass, fibra de vidrio. El color a usarse va a depender del color de la superficie donde se encuentre la huella. El polvo de grafito magnético es aplicado en superficies de metal con una brocha magnética. Los polvos latentes de colores fluorescentes se aplican sobre superficies difíciles de detectar, huellas latentes. Luego de desarrollada la huella, se observa a través de una linterna Blumax. El vapor de yodo se aplica en superficies
semiporosas como el papel o cemento. Se utiliza cristales de yodo que al tener contacto con la superficie reacciona con contenido biológico y hacen la huella visible. Recordemos que la huella finalmente es un residuo de grasa y de sudor humano, entonces se puede aplicar estos métodos. El vapor de superglue es el cianocrilato, desarrolla huellas latentes en superficies oscuras, es muy efectivo en el interior de armarios o de vehículos. La ninidrina en aerosol desarrolla huellas latentes en papeles. Cualquier documento puede ser procesado por este método. El nitrato de plata se utiliza para desarrollar huellas en documentos. Es un sistema de vapor que se adhiere al contenido biológico de la huella. El papel satinado se utiliza en casos de violación. Desarrolla huellas latentes dejadas sobre la piel. La luz láser controlada desarrolla huellas en cualquier superficie sin ocasionar alteraciones. Tenemos diferentes casos donde los sospechosos dejan sus huellas impresas en distintos objetos, pero en nuestra actualidad hace posible que usemos indistintamente las huellas como para identificarnos, para ejercer nuestros derechos y el propio derecho a la identidad como de servir para fines contractuales y administrativos. También los dispositivos de comunicación, los teléfonos inteligentes usan las huellas como sistema de defensa y siendo también practicados por otros ámbitos en los que su información, en que el ingreso de los empleados es a través de estos métodos dactilares de identificación. Pero para finalizar debemos de reflexionar que, como muchos otros se plantean, que se está llegando a una invasión pacífica de la libertad, mostrando siempre el lado bueno y no la intromisión a la vida privada. Queda reflexionar pues sobre un sistema totalitario con ojos en todas partes, de infinidad de tecnología para el control y el castigo, y si estamos ante una distopía. Gracias.